En la psicología, a aquellas personas que consienten, que justifican o aceptan la mala conducta del narcisista o de personas con rasgos narcisistas, se les conoce como los monos voladores. Estas personas actúan como los fieles seguidores del narcisista, como sus fans, como los tentáculos que el narcisista usa para llegarle al psique, a las emociones y a la mente de otras personas. Las usa para manipular, para persuadir e incluso atacar a otras personas. También las usa para, mediante a ellas, poder provocar una emoción en específico en otras personas, como la culpa, como la ira o la vergüenza. Entonces, los monos voladores son esta especie de voceros y mediadores del narcisista. Son el eslabón débil dentro de la familia que el narcisista utiliza para poder extender su abuso, su control y su dominio hacia otras personas. Estas personas que actúan como monos voladores del narcisista son en realidad los abogados del diablo. Son los abogados de la falsa luz. Son los que el narcisista sabe cómo mover emocionalmente cuando necesita que salgan en su defensa, para que lo justifiquen y aboguen por él o por ella. Porque, como ya había explicado en el podcast anterior de cómo se crea a un narcisista, el narcisismo se puede manifestar tanto en hombres como en mujeres. Y las personas que elige como sus monos voladores son los encargados de expandir el abuso narcisista. Y es por eso que pueden llegar a ser igual de dañinos que el narcisista, porque son los encargados de pedirles a las demás personas que toleren o acepten la mala conducta del narcisista. También son los que ayudan al narcisista a torcer la realidad a su conveniencia y a distorsionar tu percepción y tu memoria de cómo sucedieron las cosas en realidad. Cuando el narcisista desea crear, sostener o difundir una narrativa en específico de sí mismo o de alguien más, utilizaría a su batallón de monos voladores, que pondría al frente de su batalla o al frente de su campaña de desprestigio cuando desea desprestigiar el nombre de una persona. Porque los monos voladores son los encargados de esparcir los chismes, los rumores, las mentiras y la falsedad y la falsa realidad que el narcisista desea crear. Sean conscientes estas personas o no de su rol como monos voladores en la vida del narcisista. Estas personas pueden llegar a crearse mucho karma negativo por ayudar al narcisista a hacerle daño a otras personas, o por simplemente permitir, por callar, por aceptar y por justificar lo injustificable. Porque no hay tal cosa como mantenerse neutros ante la maldad. Si no estás decidiendo estar en contra de la maldad, entonces estás decidiendo estar a su favor. Un ejemplo claro del control narcisista y sus monos voladores ocurre como cuando una hija, después de años de negligencia o de abuso emocional por parte de un padre o una madre con rasgos de trastorno narcisista,
de la personalidad, toma la decisión de limitar, ocultar el contacto como un acto de autoprotección. Desde una perspectiva sana, esta decisión sería un límite necesario para su salud. Pero dentro del sistema narcisista, esta decisión no es vista como una sanación, sino como una traición, porque la hija dejaría de sostener el rol que le fue impuesto, muchas veces el rol de chivo expiatorio, y al hacerlo desestabilizaría completamente al sistema familiar que opera como un culto narcisista. El narcisista, al perder el control directo sobre esta hija, no busca reflexionar, no buscaría sanar la relación. En su lugar, activaría a sus extensiones del abuso, a sus monos voladores. Estos monos voladores siempre suelen ser otros miembros de la familia, como una esposa, un hermano, un hijo, una hija o incluso una madre, quienes de manera consciente o inconsciente actúan bajo la influencia del narcisista. Una táctica que usa el narcisista junto con sus monos voladores es esta táctica de desprestigio y control de la narrativa. En lugar de buscar una conversación sana y directa con la víctima, en su lugar harían una campaña de desprestigio. O sea, no se acercarían a la hija para dialogar, sino que irían con otras personas cercanas a ella con el objetivo de distorsionar la narrativa y etiquetarla como mala hija, como problemática, como mentalmente inestable o como la causa del conflicto familiar. Esto no es casual, es una estrategia deliberada para proteger la imagen del narcisista y al mismo tiempo para aislar a la víctima y castigarla. Cuando el narcisista ya no puede controlar a la víctima ni con todo su ejército de monos voladores, entonces cambia su estrategia y en su lugar comienza a querer controlar cómo los demás perciben a la víctima. Comienza a crearle un historial falso de un desequilibrio mental o de una persona conflictiva con el fin de manipular la opinión de los demás para que cuando la víctima hable su verdad, su voz y su credibilidad ya esté totalmente desacreditada, para que cuando la víctima presente su verdad sea percibida como exagerada, inestable o conflictiva y así nadie le crea. El objetivo final es dejarla completamente aislada como una forma de castigo por haberse atrevido a romper el silencio, a cuestionar la narrativa impuesta por el narcisista, a pararse en su verdad y no en las mentiras y en los engaños del narcisista. Además de esto, tienden a utilizar herramientas emocionales muy poderosas como el silencio o como la culpa. Por ejemplo, pueden usar a una madre enferma como una palanca emocional para instalar culpa al insinuar y decir que la hija es responsable por el bienestar o por la salud de la madre. De esta forma, intentan condicionar a la víctima a regresar al sistema, a retomar su rol dentro de la dinámica familiar
a seguir tolerando el abuso y a sentirse culpable. Entonces, los monos voladores a menudo también son las personas de quienes el narcisista se alimenta más a nivel emocional y a nivel energético, porque son los que les sirven como fuente de validación a la imagen que el narcisista necesita proyectar de sí mismo. Son su apoyo incondicional y son los que les refuerzan su imagen de grandeza, de importancia o de víctima. Los monos voladores funcionan como una especie de fans del narcisista. Ellos no están ahí para cuestionarlo, sino para creerle ciegamente, para defenderlo y aceptar como verdad todo lo que el narcisista les dice sin cuestionar. Una persona sana se da el permiso de cuestionar, de preguntar, busca contexto, no se queda solo con una sola versión. Diría cosas como: esta es solo una versión de la historia. ¿Qué pasó realmente del otro lado? Se abriría a escuchar a ambas personas sin prejuicios. No juzgaría sin antes comprender. También sabría reflexionar internamente. Se preguntaría: ¿esto realmente resuena conmigo o solo lo estoy repitiendo? Porque una persona sana tiene identidad propia y por ende tiene pensamiento independiente. No participaría en chismes, no participaría en campañas de desprestigio. Diría cosas como: no me siento cómoda hablando de alguien que no está presente. Si tienes un problema con esa persona, ve y háblalo directamente. No se prestaría a la triangulación o a la victimización constante del narcisista. Percibiría inconsistencias en las palabras y las acciones del narcisista. Pero al contrario de una persona sana, los monos voladores tienen una tendencia a creer ciegamente, a aceptar sin profundizar y a repetir como verdad absoluta todo lo que el narcisista les dice. Adoptan opiniones ajenas como propias y toman partido inmediato por el narcisista, ayudándole así a difundir rumores o etiquetas y desacreditando a otras personas. Estas personas adoptan las opiniones del narcisista como propias, perdiendo así su propio criterio individual y su propia autonomía. Se mueven por la voluntad del narcisista sin cuestionar sus acciones, sus razones o sus intenciones. No indagan, no investigan y en muchas ocasiones ni siquiera se permiten dudar de las palabras o de las acciones del narcisista. Su rol dentro de una dinámica narcisista es ejecutar los deseos del narcisista, transmitir sus mensajes, distorsionar la información a conveniencia del narcisista o incluso atacar a otras personas en nombre del narcisista. Muchas veces hacen esto sin ser completamente conscientes del daño que les causan a otras personas. Por lo general, son personas altamente permisivas y fáciles de manipular. Son fáciles de movilizar emocionalmente, lo que las convierte en instrumentos útiles para el narcisista. Son esta especie de tentáculos que el narcisista usa para atacar a sus víctimas indirectamente, especialmente porque
porque estas personas tienden a normalizar conductas inapropiadas, tienden a minimizar abusos y a justificar lo injustificable. Son fáciles de manipular porque el narcisista sabe exactamente cómo activar sus emociones, ya sea a través de la culpa, del miedo o de la necesidad de validación o de pertenencia. En muchos de los casos, las personas que actúan como monos voladores pueden tener plena conciencia de que están desempeñando este rol para el narcisista, pero aún así están de acuerdo con desempeñar este rol precisamente por sus propias carencias emocionales. Carencias como la necesidad de aprobación, como la necesidad de validación o la necesidad de pertenecer, de obtener una identidad dentro del círculo del narcisista, lo que las hace aún más vulnerables a ser utilizadas por el narcisista, pues el narcisista sabe identificar muy bien cuáles personas tienen estos tipos de carencias, quienes tienen un perfil de ser más permisivos y de ser más vulnerables ante su manipulación. Y las personas que no son fáciles de manipular o de controlar, simplemente las aísla, las desprestigia, las desacredita frente a otros o las etiqueta como malas personas o como rebeldes. Entonces, esta dinámica crea un sistema donde el narcisista no actúa solo, sino a través de otros. Lo hace a través de sus monos voladores, a aquellos que por conciencia propia o por inconsciencia aceptan este rol, expandiendo así el alcance del narcisista hacia otras personas y manteniendo el control sin exponerse directamente o abiertamente, sino más bien exponiendo a sus monos voladores. Los narcisistas, como son en realidad personas muy frágiles, necesitan crear sistemas familiares en donde los demás tienen que hacerse pequeños y posicionarse por debajo de ellos para ellos sentirse grandes. De esta forma, los monos voladores se convierten en herramientas clave dentro del sistema narcisista, permitiéndole manipular, dividir, desprestigiar y crear confusión en las personas con el fin de ejercer poder sobre su entorno de manera indirecta pero constante. Por eso es muy común que cuando un narcisista se ausenta o fallece, tal y como podemos verlo ahora en la sociedad, en las familias y en los gobiernos, usualmente quedan sus monos voladores a cargo y son estas mismas personas las que siguen actuando en nombre del narcisista, aunque éste ya no esté físicamente presente.